Feliz sábado, ¿cómo están ustedes? La verdad que esta iglesia se ve extraordinariamente hermosa, ¿verdad? Ustedes se pusieron muy bonitos para venir hoy sábado a la iglesia, así que los felicito. Y para nosotros es un grato placer, es un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios en este día. Y es mi deseo que lo que aprendamos hoy en esta mañana y parte de la tarde, pues nos ayude a confiar en el Señor y a poner nuestra esperanza en el Dios que nos ha creado, nos ha salvado y nos da la seguridad de la vida eterna. Antes de iniciar, me gustaría pues presentarme delante de nuestro Dios en oración. Ustedes inclinan su rostro ahí donde están y yo pues me presento delante de Dios. Bendito Dios, Padre bueno, queremos darte las gracias porque en este tu día santo tú nos permites venir a honrarte y adorar tu santo y bendito nombre. Queremos pedirte, oh Dios, en esta hora, que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu palabra nos toque de manera especial, que podamos tener el entendimiento abierto y comprender la verdad de que tú nos has regalado la salvación por medio de Cristo Jesús y que por medio de tu Santo Espíritu tú deseas prosperar nuestros caminos y guiarnos en permanecer en esa salvación que ya nos regalaste. Bendice de manera especial cada hermano que está con nosotros en este día de hoy, cada persona que nos visita y también los que pueden estar escuchando este tema por vía de las redes sociales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta semana tuve una reunión muy interesante con un cliente que es católico y hablábamos un poquito, yo le regalé el libro Prosperidad Verdadera, el libro que acabamos de publicar de mayordomía, que tiene un enfoque básicamente de la salvación, y él se entusiasmó mucho y empezamos a conversar un poco acerca de temas espirituales, religiosos y demás. Entonces él me hizo una pregunta interesante y era ¿por qué existen tantas iglesias diferentes o tantas posiciones en cuanto a la interpretación bíblica totalmente diferentes? Yo le decía, bueno, un problema básico es que, uno, dos, estamos modelando los micrófonos. Un problema básico, le decía, es que en realidad las personas tienden, o las organizaciones religiosas tienden a mantener posiciones bíblicas y aún sabiendo que algunas de ellas no son verdad, no quieren cambiarlas. Y no quieren cambiarlas porque han tenido muchos años, a veces hasta siglos, presentando un esquema determinado de la palabra de Dios y les resulta muy difícil, después que usted tiene muchos años enseñando una cosa, cambiar. Hoy en día el tema es mucho más complejo porque cuando una persona de renombre publica alguna prédica en particular y predica un concepto equivocado acerca de la salvación y ese concepto se multiplica por 100, 200 mil, 1 millón de vistas, entonces devolver lo que tú dijiste es un poco difícil, ¿no? Porque implicaría decirle a todo el mundo, miren, lo que yo le estaba diciendo no es verdad, y entonces eh, pierdo un poco de credibilidad. Entonces es interesante porque cada ser humano, le decía yo a él, tiene que tener un enfoque más que en una organización religiosa, la que fuera, debe tener un enfoque en conocer la verdad. La verdad tiene un elemento que definitivamente no puede violar. O sea, la verdad tiene un elemento, le decía yo a este señor, y es que la verdad no permite una violación a la ley de la no contradicción. Y eso es un principio que nosotros aplicamos de forma muy natural, yo le decía. Para los que no han participado en el programa El Plan de Dios, yo le ponía a este empresario el ejemplo porque me dice, no entiendo el concepto de la ley de la no contradicción. Y yo le decía, sí, tú lo puedes entender. Digamos que tu esposa te está llamando todo el día por teléfono tratando de comunicarse contigo y no te localiza. Entonces me llama a mí, que soy tu mejor amigo, y me dice,
Ricardo, estoy llamando a Wadi todo el día y no lo localizo. ¿Tú lo has visto? Dice, no, la verdad que no he visto a Wadi en el día de hoy. Bueno, pues si tú lo ves o él te llama, dile que me llame, que necesito hablar con él con urgencia. Luego tú llamas a tu esposa unos 5 minutos más tarde y ella te dice, oye, pero te he estado llamando por todos lados y no te encuentro. ¿Y dónde tú estás? Dice, bueno, yo he empezado la mañana con Ricardo. Entonces, él abre los ojos y se asusta y les digo, exacto, aquí hay qué cosa, una contradicción. Porque no es verdad que tú pudiste haber pasado toda la mañana conmigo y no haber pasado toda la mañana conmigo al mismo tiempo. Entonces, cuando yo tengo elementos que son contradictorios en el mismo tiempo, en el mismo espacio, la verdad no permite eso. O sea, la verdad no permite que un concepto sea igual al contrario del concepto, porque lo contrario de la verdad es la mentira o es el error. Incluso puede ser hasta el engaño. Cuando una verdad está contaminada con solo un poquito de mentira, entonces es mucho peor porque se convierte en engaño. Es muy difícil para una persona que está viendo un argumento o viendo, ¿verdad?, una posición particular que es casi toda verdad, poder a veces identificar dónde está el errorcito de la verdad, y entonces aquello se convierte más que nada en un engaño. Entonces es importante que nosotros como seres humanos podamos entender cuál es la problemática, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática que a nosotros nos afecta? ¿Dónde viene el problema central de nuestras vidas? ¿Y por qué yo necesito, digamos, conocer a Jesús, o necesito encontrar una solución a este problema, y necesito que debo profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús? Si alguien me dice, mira, tu problema fundamental lo resuelve cuando conozcas a Jesús, ¿qué yo voy a hacer? Conocer a Jesús. Ahora, ¿cuál es mi problema fundamental? Mi problema fundamental inicia básicamente con mi origen. Hablaba con un grupo de teólogos que estaban revisando nuestro programa El Plan de Dios, su mayor regalo, y me pidieron, bueno, que lo expusiera. Y yo les decía, miren, el problema básico que yo tengo como ser humano no es ni siquiera teológico. Mi problema básico es no poder saber qué yo hago en este planeta. ¿Quién me trajo? ¿Para qué me trajo? ¿Por qué me trajo? Y la verdad es que si yo le preguntara a usted, ¿por qué usted vive en este tiempo y no vive en los tiempos de Cristo, por ejemplo? ¿Por qué usted nació en este tiempo y no nació en los tiempos no fue hijo de Adán usted, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Por qué existe exactamente en este tiempo? ¿Cuál es la razón del porqué de su vida? ¿Qué va a pasar con usted cuando tenga que partir de aquí? Entonces, estas son preguntas de corte existencial. Son preguntas, hasta cierto punto, de corte filosófico, que a mí personalmente, le decía a los teólogos, me preocupan. Yo necesito saber quién da respuesta al hecho de que yo llegué aquí, y entonces la gran pregunta es, ¿para qué me trajeron? Sí. Entonces, en esta búsqueda de sentido y de propósito, alguien me dice, mira, tú puedes encontrar respuesta a tu problema existencial en el Evangelio. Entonces yo digo, bueno, entonces me gustaría conocer de qué trata el Evangelio. Y en el Evangelio hay dos elementos que son bien diferenciables en el Evangelio. Uno es el que tiene que ver con mi encuentro con Jesús, o sea, saber quién es Jesús, encontrarme con Jesús, abrazar a Jesús. Y el otro es desarrollar una relación con Jesús. O sea, son dos elementos básicos que el Evangelio me va a demandar por la forma en que está estructurada la experiencia del ser humano. Ahora, este vacío existencial, yo debo buscar respuesta en la palabra de Dios, en la Biblia. Y básicamente cuando uno analiza el problema del ser humano acerca de su origen, propósito, comportamiento moral y dónde termina mi historia cuando tenga que partir de aquí, yo me voy a dar cuenta de que no hay forma de yo
empezar todo el análisis de mi problemática como ser humano si no empiezo por donde se empieza. ¿Dónde usted empieza cualquier cosa que va a empezar? Por el principio. Por eso usted que la Biblia inicia, dice, en el final Dios va a terminar. No, no. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos. La Biblia empieza por el principio. Y yo tengo también que empezar por el origen. Hay una cita en la Biblia que se encuentra en Salmo 139, 13, 15 al 16, que a mí me fascina mucho. Está tan bien estructurada. El salmista está hablando con Dios y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una sola de ellas. O sea, el salmista está diciendo aquí, Dios, tú me ensamblaste, tú me formaste, tú tomaste cada piececita que me conforma. O sea, el salmista, ustedes ven, este es un ser humano, ¿cierto? Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Yo escogí, ¿verdad?, el que me salió primero en la página de ventas de imágenes, y cogí a este muñequito que me pareció simpático, entonces lo escogí a él. Ahora, el salmista declara que cada ser humano está compuesto de muchas partes o pequeñas cosas que luego fueron ensambladas sin faltar una sola de ellas. El versículo deja claro que Dios es el que ensambla cada parte nuestra que no puede faltar. Ese es un bebé, correcto. Ahora, cuando usted analiza, la verdad es que un ser humano adulto posee un estimado de 100 billones de células. ¿Cuántas partes usted tiene? 100 billones de células. Ahora, es interesante porque una célula, esta es una célula, mira, así se ve en una célula. Es así como gelatinosa, con un núcleo dentro, y usted tiene 100 billones de cosas de esas que lo conforman a usted. Y cada una de estos 100 billones de células, ¿verdad?, tiene incluso alguna especialidad. Por ejemplo, las células que se ensamblan, con la cual se ensamblan los intestinos, son distintas a las células con las cuales se ensambla el corazón. O son distintas a las células con las cuales se ensamblan los pulmones. O sea, cada célula tiene un esquema interesante. Si yo cortara con un cuchillo esta célula, vería algo así como esto, ¿no? Y vería aquí una enorme fábrica de procesamiento. Porque es interesante, una célula, así como usted la ve ahí, tiene 42 millones de moléculas de proteína. Quiere decir que si cada célula tiene 42 billones de moléculas de proteína, que son las partes que componen esta célula, para Dios ensamblarme a mí, tuvo que ensamblar primero los 100 billones de células, cada una con 42 millones de partecitas, ¿correcto? Esto me da un total de 4.200 trillones de moléculas de proteínas, que son las que lo conforman a usted. Este es un número bastante grande. O sea, 4.200 trillones de lo que sea, es mucho. Y es obvio que si se van a ir ensamblando una por una, ¿verdad? Ese es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Y las cosas tienen que encajar. Yo no quise calcularles a ustedes, en realidad, que la cantidad de aminoácidos que lo conforman, porque cada célula tiene 150 aminoácidos. O sea que 150 aminoácidos me conforman una molécula de proteína, y cada molécula de proteína, entonces, ahora 4.200 trillones de moléculas de proteína van a ensamblarme los 100 billones de células. Quiere decir que cuando yo voy de los aminoácidos a las proteínas, de las proteínas a las células, de las células al ser humano, yo me doy cuenta que hay un trabajo enorme
¿verdad? Detrás de todo eso. Un bebé, por ejemplo, cuenta con 26 millones de células cuando ya está formado y 1092 billones de moléculas de proteína. Cuando usted mira la secuencia de formación de un bebé, es muy interesante porque el bebé pasa de... Y esto se tranca. Ok, aquí está. Listo. El bebé empieza a formarse primero de dos células. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas dos células? Un óvulo y un espermatozoide. Se unen. ¿Quién los une? Lo une el amor, ¿cierto? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Si no es un asunto fuera de lugar. Pero dos células comienzan un proceso de multiplicación. ¡Plup! Dos se convierten, se duplican. ¡Plup! En cuatro. 4, 8. 8, 16. 16, 32. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Y así va duplicándose, duplicándose, duplicándose. Es interesante porque en 9 meses se han presentado, ¿verdad? 1092 billones de moléculas de proteína se han ensamblado en cada lugar donde no pueden faltar. El salmista, que no tenía ni siquiera un microscopio electrónico en ese tiempo, vio tan complejo el ser humano que dijo: mi embrión vieron tus ojos y tú ensamblaste. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos hizo y el soplo del Omnipotente nos dio vida. Quiere decir que tiene que haber un elemento de inteligencia para que cada proceso de multiplicación para la formación nuestra vaya funcionando a la perfección absoluta. ¿Correcto? O sea, si yo tengo 42 millones de células, de moléculas de proteína en una célula para dividirse, ¿dónde las voy colocando para luego decirle a cada molécula de esa: tú vas aquí, tú vas acá, tú vas acá, porque nos vamos a duplicar? ¿Quién lleva ese control? Nadie sabe. Nadie sabe, porque en el núcleo de la célula se van tirando las moléculas de proteína y ellas van cayendo donde tienen que caer, y cuando se duplica aquello, entonces estas ahora tienen la forma, la capacidad de duplicarse, y luego empiezan a diferenciarse. Yo voy a hacer los ojos, yo voy a hacer el corazón, yo voy a hacer las piernas, yo voy a hacer la piel. Y entonces sigue el proceso de multiplicación y se van reagrupando, reagrupando, reagrupando. Correcto. Y una de las preguntas aquí claves que son una de las preguntas más debatidas en el mundo es: ¿en qué momento un grupo de células se convierten en un ser humano? ¿En qué momento aquel grupo de multiplicación, plum, 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 se forma un corazón, empieza a latir y de repente se forma el bebé? Eso ha sido bien debatido. ¿Saben por qué ha sido bien debatido? Porque cuando se trató de publicar, o se ha tratado de publicar, o se ha hablado, o se ha publicado el tema de la ley de los abortos, la pregunta es: ¿en qué momento, hasta qué momento se puede realizar un aborto sin incurrir en un asesinato de un ser humano? Y nadie sabe cuál es el momento. ¿Sí, Nicanor? Pero la fecundación para ti es ¿cuál? El óvulo toca, el espermatozoide toca el óvulo. Ya. Bueno, esa es la posición de Nicanor. Pero hay muchas posiciones, Nicanor. ¿En qué momento, verdad, un grupo de células ahora contienen a un ser humano? Esta es una pregunta sumamente interesante porque es un misterio. Y es un misterio para poderlo definir. Ahora, cuando nosotros entramos en el esquema, ¿verdad?, teológico, la pregunta que nos viene aquí: una vez formado el ser humano, ¿en qué momento se convierte en pecador? O sea, cuando aquel grupo de células comienzan a multiplicarse, 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 y de repente, ¡boom!, se forma el ser humano,
La pregunta es, ¿cuándo el ser humano pasa ahora a ser un pecador? ¿Y ustedes qué me dirían? Ustedes están como muy serios, muy asustados, ¿no? Sí. Ah, la primera está bañada. ¿En qué momento la persona se convierte en pecador? Interesante porque si usted va al programa El Plan de Dios, su mayor regalo, ¿verdad? Lo hemos discutido esto muchas veces. Romanos 3:23, ¿qué nos dice aquí? ¿Por cuánto? La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos son todos? ¿Están ustedes en esa lista? Ok. Ahora, la pregunta aquí que nos sigue es, ¿cuándo pecaron todos? ¿Cuándo pecaron? Porque aquí es donde viene el problema. El problema es, yo peco cuando cometo la acción de pecar o ya yo pequé sin ni siquiera haber empezado a actuar. ¿Cuándo ocurrió? Ustedes definieron ahorita que el pecado es la transgresión de la ley. Obviamente, si el bebé está ahí todavía formado en el vientre de la madre, no ha empezado a transgredir nada, o ya empezó a transgredir algo. Él nace pecador. Entonces, si nació pecador sin haber hecho nada, sin haber actuado, entonces yo tendría probablemente que ajustar un poco la definición que el pecado es una transgresión de la ley. ¿O no? ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Sí, Janet. Mi embrión vieron tus ojos, correcto. No tenía pecado, ¿crees tú? O sea, el hecho que Dios vio el embrión ya lo hace santo, inmaculado el embrión. Sí, sí, por favor. No, no, lo que yo explico no lo que la Biblia está diciendo, porque yo no quiero explicar nada. Ah, ya, ok. Sí, es bueno que lo escuchen, pero creo que estamos en el canal. Ah, ok. Ah, Estamos se así cae. muy, muy modernos acá, ¿no? Sí. Entonces, Pues como decía, al momento de hacer el planteamiento desde la concepción, o sea, se cae lo que dice de que solamente, o sea, si transgredimos la ley, si no transgredimos la ley, entonces somos inmaculados. Eh, Sino que como Adán y Eva pecaron, que eran el 100% de la población humanidad, exacto. humana, Ahora ajá, no existe toda la humanidad. era el 100% ya. Eso es como, por ejemplo, vamos a decir el VIH que se transmite por contacto. El Ya. pecado se va transmitiendo a sí mismo de generación en generación. Entonces, no hay ningún, o sea, desde el mismo embrión ya estamos siendo pecadores. Ok. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿los bebés que no han nacido están incluidos en este paquete? ¿Los hijos que no han llegado? No, no, allá atrás. Bueno, hello. Sí, yo recuerdo una vez en un estudio que hicimos inclusive contigo, Ricardo, me voy al origen, el principio, como tú decías, que cuando Eva peca, la humanidad no peca en su momento, pero cuando Adán pecó, peca la humanidad. Entonces a partir de ahí ya el pecado pasa a toda la humanidad. O sea, Ok, entendiendo eso, percibo que todos son pecadores, inclusive todos los niños pequeños, todos somos pecadores y que obviamente en Dios es que tenemos salvación. muy bien, ¿alguien levantó la mano? Sí.
La Biblia dice en una parte que nosotros, la maldad está desde la genética, desde la sangre. Por algo el Señor, en los tiempos de antes, cuando mandaba a terminar, a acabar un pueblo, decían hasta los recién nacidos que se vayan, porque ese pueblo tenía que ser erradicado, porque hasta si solamente se morían, mataban los adultos, que eran los que tenían la maldad, pero dejaban los niños, iba a seguir el problema o el pecado. Por eso yo entiendo que el Señor mandaba, sí somos pecadores desde el vientre. Entonces, bueno, la Biblia, ¿verdad? El texto que tú estabas citando es Santiago Romanos 5.12. ¿Qué nos dice Romanos 5.12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó. Este es un texto que a mí personalmente no me gusta. O sea, hay textos en la Biblia que me encuentro como muy complejo, Daniel. O sea, este no me gusta. Ahora, ¿por qué no me gusta este texto? Yo no sé si a usted le gusta este texto. O sea, el pecado de Adán trajo a mi vida la consecuencia del pecado y la muerte. ¿A usted le gusta ese texto? ¿Por qué no le gusta? Es injusto. Es injusto. ¿Usted lo encuentra injusto? O sea, yo creo que Dios perdió un tiempo tremendo ensamblando 4.200 trillones de partes para formarme, para luego traerme a la vida un poquito solo de tiempo, porque Él me metió o me vinculó con Adán. O sea, yo hubiese preferido, quizás, honestamente, una creación hecha por pedazos en mi vida. ¿Qué significa una creación hecha por pedazos? Digamos que Dios hubiese hecho primero mi cabeza, ¿no? Y comienza a conversar conmigo. Y me dice, mira, Ricardo, te voy a traer a la vida. O sea, vengo aquí, de hecho, te hice la cabeza porque te quiero explicar cómo va a ser tu vida. Y cómo, ¿verdad? Cómo se va a desenvolver, ¿no? En realidad, la idea aquí, Ricardo, es que tú vas a nacer pecador. Y mira, estas son las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias es la muerte. Entonces, y obviamente tú vas a venir a la vida, pero vas a tener que morir casi seguido como a los 70, 80, 90, 100 años. Entonces ahora yo comienzo una discusión con Dios y le pregunto, pero ¿por qué yo tengo que morir? O sea, si tú me vas a crear y tú te vas a tomar la molestia de ensamblar toda esta estructura para sostener a Ricardo, ¿por qué tengo que morir? Dice, bueno, porque yo te tengo que asociar con un tipo llamado Adán. Te digo, ¿quién es ese señor Adán? Mira, Adán es un tipo que existió hace 6.000 años, pero que a mí que eso me importa. Sí, en realidad él es el padre de toda la humanidad, y entonces él cometió un grave error, él pecó, y yo te estaría vinculando con él, y el pecado y la muerte van a venir ahora a tu vida. Yo no sé si yo hubiese hecho eso, en realidad yo hubiese aceptado que el Señor me trajera a este planeta. Henry, ¿tú lo hubieses aceptado? Está difícil. O sea, a ti te trajeron sin preguntarte. Nos trajeron sin preguntarnos, pero ya nos trajeron como vinculados al problema del pecado y la muerte. O sea, yo no tengo, señores, ni siquiera una foto de Adán. O sea, yo no tengo, o sea, el tipo me ha condenado, me ha fastidiado, y yo no tengo nada de él. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿fue correcto que Dios me uniera a Adán y me trajera a la vida con una expectativa tan corta? ¿Qué sentido tiene unir 4.200 trillones de partes si al final tengo que morir? Ahora,
hay un texto en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y se encuentra en Romanos 11:32. Léanlo con atención porque a mí me gustaría que alguien de ustedes me lo pueda explicar. ¿Qué dice el texto? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas entonces entran en desobediencia? Otro. Todos. ¿Todos están qué? Sujetos a desobediencia. ¿No le parece a ustedes algo extraño? ¿Para qué Dios nos sujetó en desobediencia? Para poder tener. Hay una cita que no la tengo aquí en la presentación, pero se encuentra en Tito. Si usted tiene su Biblia ahí, puede buscarlo. En Tito 3:4 en adelante, dice el texto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Quiere decir que el texto me está diciendo que Dios me salvó. O sea, Dios me ha creado en un problema que yo no me esperaba, porque me creó vinculado con un tipo que falló, y el fallo del tipo me lo están acreditando a mi cuenta sin yo ni siquiera haber hecho nada. O sea, yo no actué, yo no hice nada malo. Yo sencillamente un día me concibieron, me hicieron pasar por un hueco que yo apenas quepo, me dieron un piñazo en la espalda y ya el doctor me levanta y me dice: aquí hay otro pecador. Y yo digo, pero hay una nalgada, no un piñazo por la espalda. Bueno, una nalgada. Es lo mismo. Para los fines del lugar. O sea, fíjense ustedes que el texto ahora me dice, que tiene todo el sentido del mundo, que el que me ensambló en una condición que me desfavorece debe proveerme la solución a mi problema sin yo tener que actuar absolutamente nada. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, si a mí el pecado de Adán me condenó sin yo ni siquiera actuar, ¿no debiera el que me creó resolver ese problema y proveerme la vida eterna sin yo tener que hacer nada? Sí, hermana. El Mesías, ¿verdad? Jesús, he anunciado desde antaño. Entonces, hay un compromiso en aquel que va a ser formado a través de esta célula para conocer a aquel que está escondido en la eternidad. Si no vengo con el paquete del desorden, es imposible que yo les conozca. Bueno, pero que yo no tengo, o sea, usted me está creando un problema ahora muy serio, porque si usted vuelve de nuevo allá a la cabeza, y ahora Dios me dice, no, cuando yo te cree, tú tienes que salir, ponme la presentación, yo. O sea, si yo tengo que volver otra vez para atrás, y ahora Dios me va a decir, hey Ricardo, el problema es que cuando yo te cree, tú tienes que salir a buscar una respuesta a qué fue lo que pasó y qué solución tenemos que
miedo de aquel que lo cometieron. Sí, pon un poquito de nuevo 3, 4. Voy a poner lotito 3, 4. Aquí está. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, sigue adelante, nos salvó, está en pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué es una obra de justicia? Hacer cosas buenas, correcto. O sea, yo, por ejemplo, tengo grupos pequeños, ayudo con caridad, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, no le miento a mi esposa. Ven, eso es tremendo. Hay muchos hombres que le mienten a su esposa y yo no lo estoy haciendo. Entonces, yo estoy acumulando una cantidad de obras que buenas. Y ahora yo le digo a Dios, Dios, gracias a mis obras buenas, tú debes salvarme. ¿Funciona así o no funciona así? Digamos que yo estoy casado con Hazel y somos bien pobres, pero queremos tener un hijo. Y lo pensamos, pero no tenemos los recursos para sostener a este hijo. La pregunta que le digo a ustedes es, ok, vamos adelante a tener el hijo porque amamos la idea, queremos el hijo, y nace el muchacho. Ahora el muchacho dice, ¿y por qué ustedes me trajeron para acá? ¿Por qué ustedes me trajeron? Bienvenido, Albert. Albert, nuestro arquitecto. Pero tú viniste con una buena delegación. Fernando, bienvenidos. O sea, fíjense que si somos bien pobres y tenemos un hijo, es bajo el entendido que nosotros no vamos ¿a qué? A fajar, ¿a qué? A proteger a ese niño, a defenderlo, a alimentarlo. ¿Por qué? Porque el niño lo primero que puede decir de que empiece a hablar es, yo no pedí a nadie que me trajeran para acá a pasar trabajo. O sea, ustedes me trajeron, ¿y por qué ustedes me trajeron si ustedes no podían mantenerme? ¿Es válido ese razonamiento o no es válido? Ajá. Ven, eso yo debí demandar a lo mismo también, ¿no? O sea, fíjense, el niño está diciendo, yo no pedí nacer, ustedes me trajeron, entonces ustedes tienen que mantenerme y cuidarme y protegerme porque realmente yo no le pedí a nadie que me trajeran a este planeta. Entonces es interesante porque, volvamos de nuevo a la presentación, lo que la Biblia está diciendo es que si Dios está asumiendo la responsabilidad de crearnos pecadores, Él debe entonces asumir la responsabilidad de proveerme una salida al problema del pecado en las mismas condiciones en las que yo entré al problema. En otras palabras, si yo nací pecador sin haber hecho la primera acción, sin haber producido la primera palabra, ni el primer pensamiento, entonces de igual manera, ya me asignaron el pecado de Adán y Eva, de igual manera Dios va a proveerme, ¿qué cosa? La salvación sin yo hacer absolutamente nada. Eso es lo justo. Por eso hay un texto en la Biblia que es muy importante, que está en 2 Corintios 5, 18 y 19. ¿Cómo dice el texto? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados? No te iba a decir otra cosa. Di lo que te iba a decir.
¿Qué hay que hacer? Bueno, pero aquí no está. Está ahí. No, en ese no, pero cuando usted dijo que tenía que solucionar el problema sin yo tener que hacer nada, ok, pero hay que creer. Si no, Bueno, no, pero ya esa es otra historia. Ahora, el texto está diciendo que Dios está resolviendo el problema del pecado tomándolo en cuenta. El pecado de los seres humanos. No lo puede tomar en cuenta. ¿Por qué no lo puede tomar en cuenta? Sí, Jensi. No lo puede tomar en cuenta porque yo no tengo la culpa de haber nacido pecador, de haber nacido destituido de la gloria de Dios. Entonces, como yo no tengo la culpa, él no puede tomar en cuenta mis pecados para la solución, porque de mí no fue que vino el problema. Ok. Sí. Yo digo que así como no puede tomar en cuenta mis pecados para culparme, tampoco puede tomar en cuenta cualquier cosa que yo haga supuestamente buena para salvarme, porque está fuera de mí, está fuera de mis capacidades, de mis posibilidades. O sea, yo estoy perdida, y el que está perdido ahogándose en el mar, lo que necesita es que venga una gente y que lo saque, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí lo importante es que mis pecados no fueron tomados en cuenta cuando Dios va a proveerme la solución al problema que ya se originó desde el mismo comienzo. Y esto es importante que yo lo entienda. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando nosotros vemos a Dios, lo vemos en una actitud castigadora. Y la mayoría del mundo cristiano está presentando a un Dios que solo está esperando que tú te equivoques para romperte. Y la vida cristiana se convierte en una carrera de obstáculos donde yo pequé hoy, o no pequé hoy, Dios mío. Y entonces, ¿cierto? ¿Ustedes han visto a veces la vida cristiana así? Claro. Una carrera de obstáculos. O sea, y un Dios que está diciendo, ajá, te atrapé aquí en este pecado, ahora sí te equivocaste. Riángala, ñángala. ¿Cierto? Ahora, dado que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Dios ahora agarra mi cabeza y me explica que Él tiene un buen plan. O sea, Él me va a crear. Antes de ustedes llegar, Alberto, hablábamos que yo hubiese preferido que Dios me creara por parte. Primero la cabeza y me explicara luego qué es lo que Él iba a hacer conmigo. Para entonces yo argumentar y saber si quería venir o no quería venir, ¿cierto? Ahora, Dios ahora me explica que no me preocupe por estas cosas, que Él se va a encargar de reconciliarse conmigo y Él me va a crear en una base de pecado y de muerte y convertirá todo aquello en un proyecto de santidad y vida en Cristo. Ahora, es interesante porque la Biblia presenta lo que nosotros llamamos el principio de la posición. Fuimos creados en Adán, en pecado, en muerte. Esta fue nuestra base. Por eso ustedes leen 1 Corintios 15, 22 y dice, porque así como en Adán, todos mueren. ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. Quiere decir que la herencia de Adán queda aplicada a nosotros desde el mismo momento en que venimos a la vida. El pecado no puede ser solo transgresión de la ley. El pecado aquí está convertido en un estado de que yo estoy en Adán. O sea, yo estoy parado en Adán, y estar parado en Adán implica un estado de condenación. El pecado tiene la particularidad, que lo dice muy claro la Biblia, de culparme a muerte. El pecado dice, oh, usted es pecador, usted es culpable y tiene que pagar. Y Dios dice, un momento, no es tampoco así tan rápido, porque Ricardo no escogió nacer. Cuando lo traje, por eso la Biblia te dice que Dios no te culpa de iniquidad en Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad significa tener una naturaleza pecaminosa. Dios no me puede culpar por yo heredar un pecado, porque ya Él me creó. Y estamos diciendo que Dios se toma la molestia de ensamblar
4.200 trillones de piececitas para formarme. Para que entonces quedemos condenados por culpa del pecado. Dios dice, eso no es justo para ellos. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque el principio de la oposición establece que fuimos recreados en Cristo. ¿Fuimos qué cosa? Fíjense cómo dice el texto. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cuántos mueren en Adán? ¿Por qué todos mueren en Adán? ¿Es justo? No es justo. Ahora dice el texto, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que Dios se reconcilia con toda la humanidad que nació pecadora. No elegimos nacer pecadores, nacimos pecadores porque el que me está ensamblando, ¿verdad?, respetó la ley de la herencia y está permitiendo que el pecado permee a toda la humanidad a través de la ley de la herencia. Pero de igual manera, así como en un hombre nos condenó a todos, de igual manera otro hombre entonces nos justificó, nos perdonó, nos dio vida. Ahora, ¿quién es Cristo? La Biblia presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Y esto me hace mucho sentido. ¿Por qué me hace sentido? Porque quien viene a tomar la solución de mi problema es el responsable de la creación. Si usted lee, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3, y hay muchísimos textos que lo dicen, pero dicen, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La Biblia presenta al verbo como aquel que se hizo carne, y el verbo fue hecho carne, en Juan 1, 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y más adelante el verso 4 dice, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Quiere decir que el creador de todas las cosas es Cristo. Y el que va a resolver el problema de mi creación en pecado, es Cristo. Entonces, el principio de la oposición define que yo o estoy en Adán o estoy en Cristo. ¿Qué significa el principio de la posición? La posición define la condición. Por ejemplo, yo tengo aquí un árbol de limones. Una rama de limones que debe producir limones. Si yo voy a un árbol de limones y veo en una rama uvas, y me pongo chivo, ¿cierto? ¿Por qué? La posición en el árbol de limón va a producir limón. De igual manera, la posición de una rama de mangos va a producir mangos. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque la posición produce el fruto. De acuerdo a la Biblia, usted puede estar en uno de dos árboles, o en el árbol Adán, o en el árbol Cristo. Y cualquiera de las dos posiciones va a producir fruto. Ahora, la posición en Adán, ¿qué produce? Produce un fruto de muerte, o lo que se llama un fruto pecaminoso, que la mayoría de personas lo confunden con el pecado. Miren qué dice Romanos 7:5, ¿qué nos dice? Porque mientras estábamos en la carne, Pablo está hablando de cuando no se había convertido, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto. Fíjense entonces que la condición de Adán, o de muerte, o de pecado, produce el fruto pecaminoso, que la mayoría de personas lo confunden con el pecado. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque en realidad lo que está diciendo la Biblia es que la posición de pecado produce el fruto pecaminoso. Si yo estoy en pecado, yo voy a actuar contrario a la ley de Dios. ¿Por qué?
Porque mi posición, de donde me estoy alimentando, de la rama en la que me estoy alimentando, es la rama del árbol del pecado, y lo único que puedo producir es pecado. La gente dice, oh, cuando yo veo el pecado, yo digo, este es pecador. No, 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 no. Él es pecador porque está en la condición de pecado. Cuando yo estoy en la condición de pecado, lo que se va a ver son pecados. ¿Se entiende eso? La posición en pecado va a producir el fruto de muerte. Ahora, la posición en Cristo va a producir el fruto del Espíritu. Ni siquiera es un fruto del ser humano. Es un fruto del Espíritu de Dios. Como dice Jesús, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Es interesante porque lo que Jesús está diciendo es, cuando tú estás posicionados en mí, cuando tú estás posicionado en mí, entonces se va a ver un fruto. Y el fruto es obviamente el amor. A veces decimos, bueno, va a ser la obediencia. Sí, va a ser la obediencia, porque la estructura de la ley de Dios es el amor, se fundamenta en el amor. Se va a ver entonces un comportamiento distinto en una persona que está en Cristo. Cuando yo veo el fruto, yo puedo definir la posición. ¿Cierto? En otras palabras, yo vengo y le doy un piñazo a mi esposa. Usted dice, ¿este está en Cristo o está en Adán? Automáticamente dice, bueno, el que está en Cristo no da piñazo. Entonces, tenga cuidado en usted confundirse, porque una persona puede estar en Cristo y no necesariamente estar guardando los mandamientos de Dios. Es decir, ¿cómo va a ser? Claro. Una persona recién convertida, digamos que usted se convirtió y usted es una persona de negocios y usted no sabe, porque nunca lo ha escuchado, que sobornar está mal. No lo sabe. Porque usted no lo ha leído en la Biblia. Y usted está sobornando, pero usted es una persona fiel, amorosa de Dios, ora, viene a la iglesia, tiene una relación bonita con Dios, pero hay un aspecto de la palabra de Dios que usted todavía no lo ha escuchado. Pero un buen día usted viene a la iglesia y el pastor se le ocurrió ese día hablar del soborno. Y entonces ahora te dice, pero entonces yo estoy fallándole al Señor. Entonces, ¿ahora qué usted hace? Usted cambia. Bueno, hay un libro que usted debe leerlo que se llama El Cristiano Victorioso, donde Richard O'Feel, que es el autor de este libro, dice, la obediencia no es una acción, es una actitud. En otras palabras, una persona obediente es una persona que tiene la actitud para obedecer a Dios. Si no conoce que está ofendiendo a Dios, cuando lo conoce, él cambia. Porque él tiene la actitud a obedecer. Quiere decir que una persona que está en Cristo puede no estar guardando un mandamiento en particular o algunos mandamientos en particulares porque sencillamente o no los conoce, no le ha llegado a la luz o la razón que fuera. Lo mismo, una persona que obedece no necesariamente está en Cristo. O hay personas, yo tengo un familiar que es extraordinario, un tipo sumamente moral, nunca le ha fallado a su esposa, ha pagado sus cuentas, es un tipo correcto, nunca ha aceptado un soborno, un tipo, del punto de vista moral, intachable, pero es ateo. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? No está en Cristo. Entonces, fíjense que en ocasiones yo puedo producir uvas que no son verdaderas. En otras palabras, la gente va a decir, pero yo veo uvas
Recuerdo la historia del tipo que fue a una mesa y vio unas uvas tan extraordinarias y cuando mordió una de ellas se rompió un diente. Y estaban hechas, ¿verdad? Eran uvas sintéticas que parecían uvas de verdad. O sea, una persona puede producir uvas aún estando en Adán. Entonces, el fruto es el resultado de la posición. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan claro en la experiencia cristiana. Entonces, de lo que se trata en el Evangelio es de pasar de la posición de pecado a la posición de en Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio te dice, Ricardo, naciste pecador, yo te creé, yo respeté la ley de la herencia, pero al mismo tiempo yo te salvé y te he provisto la salvación y la vida eterna porque yo ya me reconcilié contigo, ni siquiera tomando en cuenta tus pecados. Entonces, ahora tú tienes la total vía abierta para pasar de una posición de muerte a una posición de vida en Cristo. El costo de pasar de la posición de Adán a la posición en Cristo es la muerte de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo? Porque cuando el pecado condenó a muerte a toda la humanidad, dijo, ustedes todos tienen que morir. Y de hecho, tienen que morir eternamente. El pecado solo necesita una falla moral en usted para que usted tenga que morir eternamente. Cuando el pecado condena a toda la humanidad por el pecado de Adán, toda la humanidad está condenada a muerte. Entonces tiene que venir alguien que deba pagar por ese pecado. Entonces es interesante porque aquí es donde entra el concepto en la Biblia de justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación significa que si alguien está condenado por una causa en particular y yo pago por lo que le están pidiendo, la justicia le está pidiendo a esta persona, yo lo justifico. Digamos que aquí yo tengo al hermano, el nombre suyo, Natanael. Natanael está siendo juzgado por la implacable jueza, nombre suyo, Julia. Por la implacable jueza Julia y lo condenó a muerte. Yo voy donde Julia y digo, no, pero Natanael no puede morir. Y Julia dice, ¿cómo que no puede morir? Claro, si él se equivocó, mira, él cometió esta infracción y la ley dice que tiene que morir. No, pero yo creo que no debe morir porque, miren, Natanael tiene otras características, él es bueno, él se equivocó, está claro, pero yo creo que no debe morir. Ajá, ¿y qué usted plantea? Yo voy a morir por Natanael. ¿Qué? ¿Usted va a morir por Natanael? Sí, yo voy a morir por Natanael. ¿Cuándo el juicio? ¿Cuándo es la muerte de Natanael? Mire, va a ser el 1 de abril. Bueno, pues yo el 1 de abril voy a estar, ¿a qué hora es? A las 6 de la tarde. Y ahí yo voy a estar, usted me corta la cabeza y me deja libre a Natanael. Yo voy a morir por Natanael. Llega el 1 de abril, a las 6 de la tarde, ahí llego yo. Aquí estoy, ¿dónde está Natanael? Bueno, Natanael todavía está en la cárcel, lo estamos buscando. No, pues ya, aquí, ustedes me pueden cortar la cabeza. Yo muero, y ahora cuando van a buscar a Natanael a la cárcel, le dicen, Natanael, váyase a su casa, que usted está libre. Y él dice, ¿cómo? Pero a mí me toca morir hoy. Dice, no, alguien murió por usted. ¿Yo qué hice? Yo justifiqué. En otras palabras, yo le pagué a la justicia por la transgresión de Natanael. Pero si en vez de ser Natanael, son todos ustedes que están aquí, y la implacable jueza tiene condenados a todos ustedes y lo tiene metido en la cárcel para, ¿verdad?, cortarle la cabeza el 1 de abril, y yo vengo donde ella y le digo, no, pero usted no puede matar a toda esa gente. ¿Qué usted me plantea? Yo voy a morir por todos. ¿Qué usted me diría? No, ¿por qué no? ¿Por qué usted cree que? ¿Por qué usted me diría que no? Porque yo soy. ¿Y cuántos son ustedes? Entonces usted quizá me va a decir, no, escójase uno, al que usted más quiera, pero usted no puede morir por todito. Exactamente. Ajá. Exacto. Ahora, viene la pregunta. Si no es del punto de vista legal, no se puede una persona justificar a muchos, ¿por qué Cristo puede justificar a todos los seres humanos y librarlos del problema del pecado a todos?
Porque Él es Dios. Él es la vida. En otras palabras, la Biblia dice que Cristo es la vida eterna y el que sostiene todo lo que está vivo en el universo. Cuando si hiciéramos una negociación y en vez de la jueza, aquí yo tengo al pecado sentado aquí, con todos los seres humanos del lado de él, diciendo todos están condenados a muerte eterna, ahora llega Cristo y le dice al pecado, no, señor pecado, usted no me puede matar a todos los seres humanos. Además, yo los ensamblé a todos. Yo cogí 4.200 trillones de partes por cada miles de millones de seres humanos, los ensamblé a todos, y ahora usted me lo va a condenar a todos a muerte eterna. No. Entonces el pecado le dice a Cristo, ajá, ¿y qué tú me ofreces? Aquí está mi vida. Mi vida es la que sostiene todo lo que está vivo en el universo, vale por todo lo que está vivo y vale por los cientos de miles de millones de vidas, la vida de todos los seres humanos, de todos los ángeles, de todo lo que está vivo. Aquí está en la mesa, libérame a todos los seres humanos. Amén. Ese es el evangelio. En otras palabras, el costo de yo pasar de un estado de condenación a un estado de vida eterna es pagado por Cristo, porque Cristo pone su vida en favor tuyo y en favor mío, para que ahora nosotros tengamos vida eterna y el pecado no puede decir, oh Ricardo, usted tiene que morir. Y Cristo le dice, Ricardo tiene que morir. ¿Por qué? Porque yo morí por Ricardo. Hay un texto en la Biblia que está en 1 Timoteo, mire si me lo puede poner ahí, 1 Timoteo 4:10. ¿A cuántas personas ustedes creen que salva a Dios? Seguro, a todos. A los que creen. Ponme 1 Timoteo 4:10 para que ellos me expliquen este versículo que es muy complicado. ¿Qué dice? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, mayormente. ¿A cuánto salvó Cristo? Dígame, hermano, porque ellos tienen una confusión aquí, me han enredado todo esto. La salvación está para todos, pero no todos se van a salvar porque no todos la van a reclamar. O sea, todo el que crea, entonces es que va a aceptarla. Porque un ejemplo, su familiar que es ateo no cree en Dios. Exacto. Entonces él no puede recibir salvación de algo que para él no existe. Bueno, explíqueme ese texto porque yo estoy un poco enredado aquí. Recuerden el otro texto que dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, él entra. Okay. Pero si no la abrimos, él no puede entrar. Aquí, Mayra, nada más están hablando las mujeres aquí, esto es un problema serio. ¿Eh? En las aves de Hazel son los hombres los que tienen el control de todo, pero aquí son las mujeres en este planeta, ¿verdad? Realmente el Señor salva a todos. O sea, Él murió por la salvación de todos. Okay. Ahora, no todos lo van a recibir. Ok. Volvamos a la presentación. ¿Cuántas horas me quedan, Jorge? Ya me pasé. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver aquí. 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? No nos afligir. Nos obliga. El amor de Cristo nos empuja, nos impulsa, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿por cuánto murió Cristo? Por todos, luego todos murieron. En el caso de Natanael, cuando yo morí por Natanael, Natanael murió ese día. Lo que pasa es que Natanael murió en Ricardo, porque yo ocupé el lugar de muerte de él. Entonces, en Ricardo, Natanael ahora obtiene vida y se va para su casa. Entonces, aquí está diciendo que Cristo por todos murió. ¿Y eso lo incluye a ustedes? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo incluye a ustedes? Porque el texto dice, ustedes están incluidos. Interesante, porque usted puede ser ateo, no creer en Dios,
Usted puede ser un bandido, usted puede ser lo que sea, y usted no puede escapar de lo que ya Dios hizo por usted. Porque usted es parte de todos. Entonces el texto me dice, cuando yo entiendo esto, yo digo, wow, ¿por qué Dios quería tener misericordia de todos? ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando decidió sujetarnos en desobediencia a todos para tener misericordia de todos? Sí. Bueno, yo diría que para que no haya justificación de nadie que diga, no, porque a mí no se me presentó, sino que Dios proveyó para todos, para que todos estemos en igualdad de condición. Yo creo que el problema va un poquito más atrás, ¿sí? Pero muy bien, gracias. Jensi. Yo lo que veo es que como en la mente de Dios es ellos están yo no sé cómo explicarlo. Ellos, si no sabe cómo explicarlo, ellos lo se explica meten- ahorita después de comida. ellos se meten en un lío. Ok, yo garantizo crearlos en medio de un problema y asimismo garantizo solucionarles el problema. Es lo que yo veo en el texto. Ya. ¿Por qué Dios va a revelar su misericordia? ¿A quién Dios le está revelando la misericordia? Al universo. Al universo. Cuando Dios decide crear a Adán y a Eva y nos mete a nosotros en Adán y Eva, ¿cierto? De hecho, en el programa El Plan de Dios, su mayor regalo, les lo explicamos. Cuando Dios crea a Adán, lo hace del polvo, sopla en Adán aliento de vida. Pero en el original está en plural, aliento de vidas. Dios mete las vidas de todos los seres humanos en Adán. Cuando trae a Eva, no hace otro muñeco y lo trae a Adán. Dios saca a Eva de Adán, porque ¿dónde estaban las vidas de los seres humanos? En Adán. Él saca a Eva de Adán, y de Adán y Eva, entonces venimos todos nosotros. Cuando la vida que está en Adán queda dañada por causa del pecado, entonces nos arrastra a Adán a todos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos creó a nosotros vinculados a Adán? El texto dice, yo hice eso, los sujeté a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora interesante, ¿por qué? Porque ahora lo que Dios está haciendo es que se está revelando. En otras palabras, ¿estaba Dios obligado a meternos a nosotros en Adán cuando nos creó? No. ¿Por qué lo hace? ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Es una pregunta que siempre nos hacen a los cristianos. Y entonces, ¿por qué lo creó? ¿Por qué? Bueno, eso me gusta. O sea, fíjense que el conflicto cósmico del bien y del mal, y yo tengo que ver el problema del evangelio dentro del problema de Dios. ¿Por qué Adán y Eva iban a pecar? La razón es muy sencilla. Porque a esa altura de los seres creados, nadie conocía a Dios. Cuando Dios creó a los ángeles tienen que actuar por la fe en la palabra de Dios. Dios le dice, no, espérense, las cosas no son así, quédense conmigo. Satanás dice, no, Lucifer dice, yo tengo un programa nuevo político donde cada uno de ustedes va a ser su propio Dios, cada uno de ustedes va a tener su propia ley, cada uno de ustedes va a poder hacer lo que ustedes quieran. Entonces ahora está o la palabra de Dios o la palabra de Lucifer. Los ángeles tienen que tomar una decisión por la fe, o yo creo en lo que Dios dice, o yo no creo en lo que Dios dice. El problema aquí es que nadie en ese momento conoce verdaderamente a Dios. ¿Por qué nadie conoce a Dios? Porque los atributos esenciales de Dios, ¿verdad? Su misericordia, su gracia, su perdón, su compasión, su fidelidad, su justicia, todos esos atributos, los ángeles no lo necesitan. No hay pecado en el cielo. Ellos no saben que esos atributos están ahí en Dios. Cuando Dios crea a Adán y a Eva,
Dios sabe que Adán y Eva van a caer también. ¿Por qué? Porque tampoco conocen a Dios. No conocen los elementos esenciales de Dios. Cuando ahora Dios crea la humanidad, ¿verdad? Y nos amarra en el problema del pecado para tener misericordia y salvación para todos, ahora el universo comienza a ver un carácter de Dios totalmente distinto. Porque ahora Dios le está diciendo al universo, ajá, y le está diciendo a los ángeles, cuando se armó el lío en el cielo, que yo le decía a ustedes que yo era capaz de morir por ustedes y ninguno me creyó, ahora ustedes lo están viendo cuando yo tengo que morir por Natanael, que es pecador, por Mayra, que es pecadora, por Otoniel, que es pecador. ¿Y quién muere por un enemigo? ¿Quién muere por una persona que le ha afectado? ¿Quién muere por una persona que lo ha dañado? ¿Nadie? Ahora Dios se revela al universo y muestra un carácter de amor inagotable, de amor incondicional, donde Él está pagando por mi salvación. Y cuando Cristo muere, Dios me vio muerto en Cristo, pero libre en vida eterna para Él. Amén. Entonces tú dices, esto debe motivarme, esto debe moverme, esto debe constreñirme, esto debe impulsarme. Yo decía a la gente, wow, Cristo murió por ustedes, hay vida eterna. Señores, no tienen que morir. Ahora ustedes pueden vivir porque la vida de Cristo está disponible para nosotros, para que ustedes ya no vivan para ustedes, sino para aquel que los amó y resucitó por ustedes. Ahora, como decía Rusilis, pasar de Adán a Cristo se logra solo por medio de creer. En Hechos 16:31, el carcelero le dice a los apóstoles, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dicen ellos? Cree. Fíjense que no es un paquete de obras que van a hacer que yo me salve. Es solo el creer, exactamente lo que pasó con los ángeles, que tenían que creer en la palabra de Dios. Creer en Cristo. Creer en la palabra de Dios. Creer que el Señor en Cristo me dio vida eterna. Me asegura mi salvación. Cuando yo he creído que Dios me ha dado vida eterna en Cristo. Marcos 16:15 y 16. Jesús le dice a la iglesia, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, díganle al mundo entero que hay vida eterna en Cristo, que yo pagué por ellos, yo morí por ellos, yo los justifiqué. El que lo crea, ¿el qué? El que lo crea y se bautice, será, más el que no creyere, será condenado. Quiere decir que el bautismo es el testimonio del cambio, donde yo le estoy demostrando a todo el universo que yo he creído en el evangelio. En el bautismo recibimos el perdón de los pecados y el regalo del Espíritu Santo. Entonces, es interesante porque la posición en Cristo produce un cambio radical en nosotros. Cuando yo acepté lo que Dios hizo, no tengo que hacer ninguna obra, solo creer. Creo que Cristo murió por mis pecados, Cristo me salvó, Cristo me redimió, acepto a Cristo y paso por el bautismo. Entonces Dios dice, tú, Ricardo, tú estás perdonado y estás pasando de la posición Adán a la posición en Cristo. Y es interesante, ¿por qué? Porque el texto dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En esta posición, el Espíritu Santo viene, el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida para producir en mi vida la obediencia. En otras palabras, el Espíritu Santo viene luego que yo he aceptado la salvación. En la estructura del Evangelio, la salvación viene primero, Dios la regala, la obediencia viene después como una operación del Espíritu de Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que
le obedecen. Quiere decir entonces que cuando usted va al Evangelio, usted se va a dar cuenta que la justificación, el perdón por usted ser pecador, Dios lo llevó adelante por medio de Cristo. Cristo pagó por mi condena de muerte. Ahora yo tengo vida eterna cuando he creído en Cristo. Ahora que tengo vida eterna, acepté la salvación, el Espíritu de Dios viene ahora a morar en mi vida para guiarme a actuar correctamente. Pero correctamente en todo. Correctamente en mi casa, en mi trabajo, en la forma en que me relaciono en la iglesia, con las personas que conozco. O sea, el Espíritu de Dios va ahora a tomar control de mi vida porque yo le estoy dando autorización al Espíritu de Dios a dirigir mi vida y ahora actuar correctamente. ¿Cuál es el gran problema hoy en día? Digamos, el grave peligro que nosotros, como miembros de la iglesia adventista, podemos correr, y algunas personas en nuestra iglesia están asumiendo esa posición. Es que como nosotros entendemos el concepto de la obediencia en el proceso de la santificación, ¿verdad? Ya yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, ahora yo voy a vivir la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu de Dios, en observancia de los mandamientos de Dios. Nosotros hemos creado mucha presión con el tema del sábado en el mundo cristiano, porque es parte de los 10 mandamientos. Pero algunos hermanos han llegado a la conclusión de que yo necesito los mandamientos para ser salvo. No. Ya la salvación Dios me la otorgó. La obediencia a los mandamientos de Dios es la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Y el Espíritu de Dios va ahora a producir integridad y rectitud en mi vida. Y me va a estar guiando en una obediencia. Y me va a estar enseñando. Probablemente yo todavía no conozca la verdad del sábado, como quizá no conozca la verdad de la testificación. Yo le decía a un grupo de líderes nuestros, ¿ustedes guardan el sábado? Sí. ¿Cuántos de ustedes tienen discípulos? Ninguno. ¿Saben ustedes que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos? ¿Eso es un mandamiento o es un favor que Jesús está pidiendo? Es un mandamiento. Entonces, si tú guardas el sábado y no haces discípulos, ¿tú crees que tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios? No. Entonces, es importante que nosotros no nos perdamos en los elementos esenciales del Evangelio. Primero, yo debo creer en Cristo lo que Él ha hecho en mi vida. Una vez he creído en Cristo, participo del bautismo. El Espíritu de Dios viene a dirigir mi vida. Y ahora yo comienzo a experimentar la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu de Dios, en armonía, no solo con los 10 mandamientos, en armonía con toda la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, a veces es una pena que muchas personas se pueden ir a una posición de decir, oh, si tú no guardas, si tú no obedeces, no te salvas. No, espérate, es que la secuencia no es así. Primero viene la salvación y luego la obediencia. No es al revés. De hecho, el gran problema de la Reforma Protestante con la Iglesia Católica era que la Iglesia Católica decía, primero tú obedeces los sacramentos, vienes a misa, haces obra de caridad, das dinero, compras indulgencias, haces esto, y entonces nosotros te salvamos. Y Lutero se encuentra con Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Y por eso esta iglesia se llama Regalo de Dios. El programa se llama Regalo de Dios, porque la salvación Dios la ha regalado en Cristo, ¿verdad? Y no solo nos ha regalado la justificación, también Dios nos ha regalado el don del Espíritu para que venga a morir en nosotros y podamos vivir conforme a su voluntad. Amén. ¿Se entiende eso claro? ¿O hablé como demasiado y no dije nada al final? Dije mucho. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, Padre bueno, te queremos dar gracias porque tú nos creaste. Gracias porque nos diste la oportunidad de vivir y sobre todo nos diste la oportunidad de conocerte.
Gracias porque a través del conocimiento tuyo sabemos que tú eres un Dios de amor, que nos diste no solo la vida física, sino también que nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú decidiste amarnos desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo tú decidiste que cada una de nuestras partes, los 4.200 trillones de pedacitos que nos conforman, puedan alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto a operar en nosotros y guiarnos en la ruta de la obediencia. Enséñanos, oh Dios, a amarte. Aquellas personas que todavía no han tomado su decisión de bautizarse, que la puedan tomar antes que sea demasiado tarde. Y sobre todo, oh Señor, te pedimos que aquellos que ya hemos sido bautizados, tú nos enseñes cada día a caminar bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice de manera especial esta iglesia, cada hermano, cada hermana que ha venido este día a escuchar tu palabra. Sé con ellos, prospéralos, bendice sus hogares, sus familias. Y si hay alguna necesidad en particular, ya sea económica, ya sea de salud, en alguno de ellos o en alguno de nuestros familiares, queremos presentarlo delante de ti para que tú puedas obrar conforme a tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos.